Bienvenidos a La Economía, soy Juliana González. Anthropic, la tecnológica estadounidense de inteligencia artificial, permitirá a la Agencia Europea de Ciberseguridad probar su modelo de IA para ciberseguridad conocido como Mythos. La agencia se incorporará al Project Glasswing, una iniciativa de Anthropic que permite a un grupo limitado de organizaciones probar las capacidades de Mythos antes de su lanzamiento más amplio. La compañía sostiene que este modelo es especialmente eficaz para detectar vulnerabilidades, aunque advierte de que también podría suponer un riesgo significativo si se utiliza de forma maliciosa. Autoridades europeas y empresas temen que Mythos pueda emplearse para explotar fallos en infraestructuras críticas. Y en un momento en el que Europa intenta independizarse en el aspecto económico de los Estados Unidos, no parece posible lograrlo en materia de inteligencia artificial. Nosotros analizamos este aspecto con José David Navarro, nuestro colega en la Bolsa de Frankfurt, quien tiene más detalles y a quien saludo con mucho gusto hasta ahora. José, cuéntanos, ¿qué sectores críticos europeos se beneficiarán en términos de ciberseguridad con el uso del modelo Mythos? Hola Juliana, ¿qué tal? Pues en realidad todos, desde los hospitales hasta las empresas que dan suministro energético y por supuesto los bancos que mueven todos los días millones de euros y que tienen información sensible de los ciudadanos europeos. Todos esos sectores se benefician de tener acceso a el modelo de Mythos de Anthropic, que como adelantabais es muy importante porque básicamente es tan avanzado que es capaz de detectar fallos en sistemas informáticos que, Julián, habían pasado desapercibidos para estas empresas a pesar de los controles rutinarios de seguridad que llevan a cabo, habían pasado desapercibidos incluso por años. Por eso, como les digo, es tan importante que la Unión Europea ahora finalmente también vaya a tener acceso a este sistema de antemano. De hecho, ya aquí, por ejemplo, en Frankfurt, el Banco Central Europeo había organizado alguna reunión para advertir al sector financiero de la importancia de estar preparados, y en una de las últimas reuniones, Juliana, también estuvo presente una de las pocas empresas que ya han podido tener acceso en Estados Unidos al sistema de Anthropic. Bueno, y a propósito, José, ¿qué se sabe concretamente de esas condiciones en las que esa Agencia Europea de Ciberseguridad vaya a tener acceso a Mythos? Para que lo entendamos, Juliana, es como cuando nosotros utilizamos ChatGPT, por ejemplo, a nivel laboral, estamos beneficiándonos de tener, por ejemplo, documentos más rápido, pero al mismo tiempo estamos dando información a este sistema, por ejemplo, en este caso a ChatGPT. Lo mismo va a ocurrir con las empresas europeas y esto es lo que está negociando Bruselas directamente con Anthropic, es decir, hasta qué punto va a tener el sistema informático acceso a la información de las empresas europeas. Y al mismo tiempo, Juliana, se tiene que negociar, se tiene que esclarecer y poner por escrito que va a haber garantías de que los fallos informáticos que detecte este sistema Anthropic, de Mythos de Anthropic, nunca van a salir a la luz, porque eso dejaría a las empresas europeas expuestas, por ejemplo, a ciberataques rápidos y muy contundentes. Veremos cómo se resuelve este punto crítico. Muchas gracias, José, por estos análisis y hasta la próxima. Por su parte, en Estados Unidos, Anthropic se prepara para su debut en los mercados. La empresa ha presentado su folleto confidencial ante la SEC, adelantando así a su competidor OpenAI en esa carrera para cotizar en la bolsa. Y nosotros nos vamos directamente hasta Nueva York para tomarle el pulso a esta empresa de inteligencia artificial, o a esta carrera más bien, con Ana Nieto. Ana, te saludo con enorme placer. Cuéntanos cuáles son los detalles de esta salida a bolsa de parte de Anthropic. Pues el primer paso, Juliana, es ante los reguladores de forma confidencial y es un paso que se ha dado hoy, pero queda todavía por saber cuántas acciones o qué porcentaje de la compañía cotizará, no se sabe cuándo, pero Anthropic ha dicho muy crípticamente que dependerá de las acciones, de las condiciones del mercado y de otros factores que no ha detallado. No obstante, una vez que se pone en marcha esta maquinaria en movimiento, se espera que la empresa pueda empezar a cotizar a partir de otoño. Los detalles sobre los riesgos, la narrativa de la empresa, que fue fundada en el año 2021, y del sector, así como los detalles financieros, van a llegar más tarde, aunque lo que sí que se sabe es que la compañía tiene una capitalización que se estima alrededor de los 900.000 millones, que fue la que se ha sacado en conclusión tras la última ronda de captación de capital y que con ello supera a su rival OpenAI. También se sabe que sus ingresos, basados en las cifras actuales,
sus ingresos anuales estarían rondando los 47.000 millones de dólares. Lo que no se sabe es si la empresa está en beneficios o en pérdidas. La creadora del chat Claude va a salir a bolsa después de la empresa de Elon Musk, SpaceX, que tiene un gran componente de inteligencia artificial y posiblemente mucho antes que OpenAI, lo cual tiene una ventaja en los mercados. Claro, Ana, y centrémonos precisamente en OpenAI porque vuelve a ser protagonista justamente este lunes, eso sí, en los tribunales. En este caso se trata de una demanda que llega desde la Florida. ¿Qué es lo que alega ese fiscal general de este estado? Pues el fiscal general, James Utemeyer, ha presentado una demanda contra el creador de ChatGPT y también el presidente ejecutivo de la empresa, Sam Altman, alegando que el chatbot carece de controles parentales y que no es seguro, sobre todo para los menores. El fiscal ha dicho en rueda de prensa que tanto la empresa como su primer ejecutivo han escogido la velocidad frente a la seguridad y ha hecho referencia, por ejemplo, a los asesinatos en masa, la asistencia al suicidio, además del daño que la tecnología hace al pensamiento crítico. La demanda, sobre todo, no obstante, se centra en los controles parentales y es el resultado de una investigación que se abrió en abril sobre la responsabilidad de la empresa en un tiroteo que hubo en la Universidad Estatal de Florida, porque quien protagonizó este tiroteo tuvo conversaciones con ChatGPT que le ayudó a cómo planificar este atentado. OpenAI, por su parte, dijo que esto era una información que está abierta al público y declinó tener responsabilidades en el asunto. Por supuesto, abierto al público, pero no debería para todos los públicos. Ana Nieto, muchas gracias por estos análisis y hasta pronto. Gracias, sí, Juliana. Este 1 de junio entró en vigor el fin de los aranceles entre Ecuador y Colombia, según informó el sábado el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa. El gobierno de Colombia calificó ese anuncio de injerencia deliberada en el proceso electoral en curso porque la notificación llegó tras una reunión de Noboa con el candidato opositor de la ultraderecha, Abelardo de la Espriella. La Cancillería colombiana respondió en un comunicado oficial que la derogación de las medidas arancelarias que impuso Ecuador al comercio bilateral con Colombia es en realidad el resultado de una orden dispuesta por la Comunidad Andina de Naciones y rechazó así su presentación como una medida de buena voluntad del gobernante ecuatoriano. Y nosotros invitamos a Henry Amorocho, economista y profesor de Hacienda Pública de la Universidad del Rosario, para entender las implicaciones de esta tensión alrededor de esa llamada tasa de seguridad entre Colombia y Ecuador. Muchas gracias, profesor Amorocho, por aceptar nuestra invitación. Si la retirada de los aranceles ya había sido ordenada por la Comunidad Andina, ¿qué margen de maniobra tenía realmente el presidente Noboa de anunciar una suspensión? Esto en una conversación con un candidato presidencial de Colombia. Como usted muy bien lo ha expresado, ya había una decisión institucional de la Comunidad Andina de Naciones. Es decir, ya se había expresado en derecho la institucionalidad. No tenía ningún margen de maniobra el presidente Noboa. Lo único fue que, desde luego, demostró su nivel de cercanía ideológica con un candidato presidencial y quiso de alguna manera dar el entendido que estaba ya en posibilidades de entender la situación de bajar los aranceles, pero indiscutiblemente no tenía margen de maniobra. La institucionalidad había tomado la medida y la salida de Noboa no es sino una muestra de lo que fue siempre una salida política y desde luego un acercamiento ideológico con el candidato de Colombia. Y precisamente, profesor Amorocho, ¿podría este episodio afectar esa integración económica regional o la confianza en esos mecanismos de cumplimiento por parte de la CAN en el mediano plazo? A mí me parece que inicialmente la CAN demostró altura en el sentido de sacar una decisión. Me luce un poquito extemporánea porque este problema viene desde el 1 de febrero y sacar una solución a mayo 21
deja pasar varios meses, que ante la dimensión del comercio internacional, que es dinámico, que es día a día, es muchísimo. Es decir, primó lo político, eso quita confianza un poco y credibilidad en la fortaleza de la institucionalidad, aunque Lacan lleva muchísimo tiempo, desde el año 68, pero desde luego al final lo corrige con una decisión, a mi entender es temporánea, pero desde luego deja la fortaleza de que la institucionalidad tomó la decisión, y desde luego deja la situación de que se están tomando medidas para armamentizar los aranceles con objetivos de geopolítica. Profesor Henry Amorocho, economista y profesor de la Universidad del Rosario, muchísimas gracias por este panorama y hasta una próxima oportunidad. Con todo gusto. Y a propósito de Ecuador, junto con Argentina y Panamá, está en la lista de los 10 peores países del mundo en cuanto a los derechos de los trabajadores. Esto según un estudio de la Confederación Sindical Internacional. El documento subraya que en Argentina las condiciones para los trabajadores y los sindicatos se han vuelto cada vez, y aquí citamos, opresivas y hostiles, y que en Panamá trabajadores y sindicatos carecen de garantías en cuanto a sus derechos básicos. En el caso de Ecuador, el informe destaca que los legisladores promulgaron en 2025 una ley que permite ejercer la vigilancia sin orden judicial. El reporte señala que América Latina es la zona más mortífera para los trabajadores y sus representantes. Y así llegamos nosotros al final de La Economía. A ustedes muchas gracias por elegirnos y nos vemos en la siguiente emisión. Hasta pronto.